Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. Lucas 14, del 25 al 27 nos dice así: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Como siempre, grandes multitudes rodeaban a nuestro Señor Jesús mientras Él enseñaba. Unos para escuchar sus enseñanzas, pues muchos quedaban maravillados con sus enseñanzas. Otros para mirar sus milagros, pues también se maravillaban al mirar sus palabras de autoridad, cuando ordenaba a los espíritus impuros que se alejaran de la persona que era atormentada, o cuando veían resucitar a los muertos, como ya lo vimos en los mensajes pasados. Así es que siempre una gran multitud lo seguía, por una razón o por otra. Y en esta ocasión, al darse cuenta nuestro Señor Jesús que la multitud ya lo ha seguido bastante tiempo, se detiene nuestro Señor Jesús para ponerles en claro el significado de ser su discípulo, que es la oportunidad de ser salvos, seguir a nuestro Señor Jesús, andar en sus enseñanzas, y Él nos salvará. Entonces nuestro Señor Jesús se detiene y les habla. Les dice: si alguno viene en pos de mí, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? Quizá muchas personas entenderían que porque yo me voy a convertir en un cristiano, yo ya no tengo padre, yo ya no tengo madre, yo ya no tengo hijos, ya no tengo hijas, ya no tengo hermanos, hermanas, ya no tengo amigos y todo eso. Pero al final no es así. Lo que quiere dar a entender nuestro Señor Jesús con estas palabras es de que ninguna persona que ponga pretexto, porque es mi padre, porque es mi madre, porque son mis hijos, porque son mis hermanos, porque son mis amigos, yo voy a pecar con ellos. Ninguno de esas personas pueden ser discípulos de nuestro Señor Jesús. Ninguna persona de esos pueden ser salvos. Ninguna persona de esos pueden heredar la vida eterna. Así es que lo que quiere dar a entender nuestro Señor Jesús, no importa si es tu madre, no importa si es tu padre, si tus hijos, tus hermanos, tus hermanas, tus amigos, quien sea, que te es ocasión de pecar, aléjate de ellos sin importar quién sea. Así tú serás un discípulo de Jesús y así tú serás salvo. Y aún tienes que negarte a ti mismo para ser un discípulo de Jesús. ¿Y qué significa negarte a ti mismo? Cuando vivimos en las costumbres de este mundo, hay una gran diferencia entre el estilo de vida que se vive en el mundo y el estilo de vida que se vive como cristiano. Renunciar a tu propia vida, aborrecer a tu propia vida, quiere dar a entender: dejo todas las cosas que yo hacía para agradar al mundo y ahora voy a vivir en las enseñanzas de Jesús. Ese es aborrecerte a ti mismo, o aborrecer a tu propia vida, o despreciar tu propia vida para ser un discípulo de Jesús. Si no tomas tu cruz y sigues a nuestro Señor Jesús, no eres digno de ser un cristiano o un seguidor de Jesús. No hay salvación para ti. Entonces, lo que quiere decir nuestro Señor Jesús es: renuncia a quien sea que te provoque o te inste a pecar. Sea tu padre, sea tu madre, sean tus hijos, sean tus hermanos, tus hermanas, tus amigos, quien sea. Deséchalos con tal de seguir a nuestro Señor Jesús.
y obedecerle en sus enseñanzas. Así, tú serás realmente un discípulo de Jesús y Él te salvará. Mateo 10, del 34 al 36 nos dice así: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Vemos que aquí nuestro Señor Jesús lo explica de una manera más clara. Cuando tú te conviertes en un cristiano y todos los de tu casa no lo son, ellos serán tus enemigos. Ellos son los que te instarán o te provocarán para pecar. Entonces, si tú quieres seguir a nuestro Señor Jesús, tienes que alejarte de ellos. Tienes que alejarte de tu padre, de tu madre, de tus hijos, tus hijas, de tu esposo, de tu esposa, de todo aquel que te provoque o te inste a pecar contra Dios. Aléjate. Entonces serás discípulo de nuestro Señor Jesús y Él te salvará. Mateo 10 del 37 al 39 nos dice así: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dice nuestro Señor Jesús: si tú amas más a tu padre o a tu madre que a Él, no eres digno de ser su discípulo. Si amas a tu hijo o hija más que a Él, no eres digno de ser su discípulo. Si amas a tu hermano o a tu hermana más que a Él, no eres digno de ser su discípulo. Si no tomas tu cruz y le sigues, no puedes ser su discípulo. Es necesario renunciar a todo lo que te inste o te provoque a pecar. Sea tu madre, sea tu padre, sean tus hijos, sean tus hermanos, sean tus amigos, sea tu esposo, sea tu esposa, tienes que dejarlo para ser discípulo de Jesús y Él te salvará. Mateo 16, 24, 27 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces dice nuestro Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque dice nuestro Señor Jesús: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que lo pierda por mi causa, la hallará. ¿Qué quiere dar a entender? En este mundo estamos acostumbrados a hacer cosas que jamás podría permitirnos ser discípulos de nuestro Señor Jesús o herederos del reino de Dios. Entonces, negarse a sí mismo significa: voy a dejar de hacer todas las cosas que yo acostumbraba a hacer, influenciado por el mundo y las tentaciones que hay en él. Ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a obedecer los mandamientos de Dios. Voy a andar en las enseñanzas de Jesús. Así seré su discípulo y así seré salvo. Porque dice nuestro Señor Jesús que ¿qué podría dar el hombre a cambio de su vida en el día de la recompensa? Porque ciertamente dice: el Hijo del Hombre vendrá en las nubes y juzgará a cada uno y dará a cada uno según sus obras. ¿No quisiste renunciar a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, a tu esposo, a tu esposa? ¿No quisiste renunciar a esas personas que te hacían pecar?
Preferiste quedar bien con ellos que quedar bien con Dios. Ahora llega el día de la recompensa. ¿Qué vas a dar tú a cambio de tu vida? ¿Hay algo que tú puedas darle al Señor y decirle, Señor, yo te cambio esto para que tú me des la vida eterna? Es imposible. Entonces dice nuestro Señor Jesús, el que pierda su vida por mi causa lo hallará. Pero el que decida hacer su propia voluntad y agradar al mundo y a los del mundo, ese no tiene oportunidad, perderá su vida, no hay recompensa para él. Entonces, en el día final, en el día de juicio, nuestro Señor Jesús dará la vida eterna a todo aquel que rechace aún a sus familiares, si ellos le hacen pecar, lo instan o lo provocan a pecar. Pero a los que prefieran decir, pues, estos son mi familia, ni modos, aquí me voy a quedar a pecar y el Señor lo entenderá, no tienes parte con Dios. No hay recompensa para ti. Entonces dice nuestro Señor Jesús, ¿de qué te sirve si ganaras el mundo entero y pierdes tu alma? ¿Podrás dar algo a cambio de tu vida? ¿Podrás decirle a Dios, aquí está mi madre, aquí está mi padre, aquí están mis hijos, aquí están mis hermanas, aquí están mis amigos, sálvame? O aquí está el dinero del mundo entero, sálvame. Imposible. Así es que ahora es cuando tienes que entender. Renuncias al mundo completamente. Aun si en el mundo están todos tus familiares. Sea tu madre, tu padre, tu hija, tu hijo, tu hermano, tu hermana, tus amigos, tu esposo, tu esposa, quien sea. Si no eres capaz de renunciar a esa persona que te hace pecar, que te detiene para hacer la obra del Señor, que te detiene para cumplir con los mandamientos de Dios, para andar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, entonces no eres digno de Jesús y no hay salvación para ti. Lucas 14 del 28 al 30 nos dice así, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? O no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Vemos que nuestro Señor Jesús es bueno. Nunca te va a traer a sus pies con engaños. Entonces dice nuestro Señor Jesús, aún para ser un cristiano, medita. ¿Quieres rechazar al mundo entero, incluyendo a tus familiares? Si son causa de tropiezo, si te instan o te provocan a pecar, ¿quieres hacerlo? Para ser un cristiano, para salvar tu vida y para hallarla en mí, dice nuestro Señor Jesús. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesús lo explica de esta manera. ¿Qué hombre, queriendo edificar una torre, no se va a sentar primero a hacer los cálculos si tiene lo suficiente para echar los cimientos y hasta terminarlo? O simplemente se va a poner a edificar sin importarle nada. Y cuando se den cuenta de que no pudo terminarla, los que lo miraron iniciar se burlen de él. Así es cuando muchas veces nosotros decimos, el mensaje de Dios es bueno, yo quiero ser salvo. Me levanto, me bautizo y ya soy salvo. Es la mentalidad de muchos, pero no es así. Me levanto, me bautizo en el nombre de Jesús, que es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo, por la cual tú y yo podemos ser salvos. Luego nos enfocamos en sus enseñanzas.
Y realmente seremos salvos. Seremos discípulos de Jesús y Él nos salvará. Pero no podemos decir, yo quiero ser un cristiano porque yo quiero ser salvo, me bautizo. Voy a la iglesia nada más. 3 meses, 1 año, 2, 3 años, 10 años. Y luego me fastidio, ya no quiero ser un cristiano. Eso sería como el hombre que dice, voy a edificar una torre y no se sienta a hacer los cálculos antes de empezar a edificar y luego se queda a medias y se burlan de él. Porque un cristiano así no tiene ninguna clase de recompensa. Dice nuestro Señor Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así es que, aún si quieres ser un cristiano, si eres cristiano, medita en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Si es tu madre, si es tu padre, si es tu hermano, si es tu hermana, si es tu hijo, si es tu hija, si es tu esposo, si es tu esposa, si son tus amigos, quien te instan o te provocan para pecar, tienes que dejarlos para que puedas ser salvo. Y si lo haces así, serás discípulo de Jesús y Él te salvará. Un ejemplo más, Lucas 14 del 31 al 33 dice así, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede contra él, contra el otro, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otro ejemplo dice nuestro Señor Jesús. Los israelitas, los judíos, conocían perfectamente bien lo que significaba una batalla o una guerra, y su rey va delante de ellos. Entonces le dice nuestro Señor Jesús, ¿qué rey antes de salir a una batalla o a una guerra con 10,000 soldados no se sienta a calcular primero si con ese ejército de 10,000 él puede vencer a su enemigo que viene contra él con 20,000? Y si se da cuenta que es imposible vencer, aun cuando el ejército contrario está lejos, enviará condiciones de paz y así a él le irá bien. Así dice nuestro Señor Jesús, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí vemos renunciar a todo. No solamente alejarnos del lugar que nos provoque pecar. Si Dios nos ha llamado a ser un predicador, vamos a ir a donde Dios diga. No pondré de pretexto, ahí está mi madre, ahí está mi padre, ahí están mis hijos, ahí están mis hermanos, ahí están mis amigos, ahí hago más dinero. No puedo alejarme de ese lugar. No se puede. Si lo hacemos de esa manera, no somos discípulos de Jesús. No estamos capacitados para ser discípulos de Jesús. Y no somos dignos de ser salvos, porque Jesús es quien salva. Entonces, en este día, querido amigo, querida amiga, hermanos que me escuchan, vemos que este mensaje no es un mensaje tan liviano en la que muchos puedan alegrarse y decir amén, amén. Pero Jesús siempre habla con claridad. Y nosotros quienes predicamos su palabra, no podemos desechar las partes de reprensión y predicar solo las partes de bendición o de abundancia. Tenemos que predicar la abundancia para lo literal también como para lo espiritual. Así es que no podemos desechar palabra, todo tenemos que predicar. Y el mensaje de este día, vemos que no es tan liviano de llevar, pero así Jesús lo ha dicho. Si quieres ser mi discípulo, tienes que renunciar a todo, empezando por la madre, el padre, los hijos, las hijas, los hermanos, las hermanas, los amigos, el esposo, la esposa. Todo aquel
que te inste o te provoque a pecar, tienes que dejarlo a un lado por seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Todo el que te impida hacer la obra de Jesús, tienes que dejarlo a un lado con tal de obedecer a nuestro Señor Jesús. Eso testificará para ti que realmente eres un discípulo de Jesús y Jesús te salvará. Porque vemos que dice nuestro Señor Jesús, ¿de qué te sirve si te ganaras el mundo entero, el favor de todos? Soy amado por todos, mi madre, mi padre, mis hijos, mis hijas, mis hermanos, mis hermanas, mi esposo, mi esposa, mis amigos. Todos me aman. Y me aman porque soy tolerante, porque no hablo la verdad con tal de que ellos sean felices. Y me aman porque no estoy dispuesto a dejarlos por ir a predicar la palabra de Dios en donde Él me envía. Pero en el día final, yo podré dar esa fama, yo podré dar ese aprecio o ese amor que me da el mundo a mí para yo ser salvo. Imposible. Dice nuestro Señor Jesús que nada puede dar el hombre a cambio de su vida. No podemos pagarle a nuestro Señor Jesús para que Él nos dé la vida eterna. Así es que, ¿queremos ser discípulos de Jesús? Vamos a hacerlo, negándonos aún a nosotros mismos, abandonando todo lo que es del mundo, con tal de seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Al final, llegamos solos a la meta final, somos salvos. Y si llegamos con el mundo entero, pero sin obediencia, no hay salvación. Así es que en este día, meditemos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Son un poquito pesados, pero son buenos y es de salvación. Así es que espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.